Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar meditando en la introducción de la segunda carta del apóstol Pedro. Entonces vamos a estudiar segunda de Pedro y hoy corresponde la temática a la introducción de segunda de Pedro. Y vamos a leer solo 2 versículos, la salutación. Y vamos a descubrir algo maravilloso que vamos a desarrollar con la ayuda de nuestro Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, en la salutación dice de la siguiente manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. Esta carta es la continuación de la primera, con varias variantes o con variantes muy interesantes que vamos a observar. Ya de entradita, observe bien que la salutación, tanto de la primera como la segunda carta, sabiendo que se escribe a la misma iglesia en cuestión, a los expatriados que estaban dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que corresponde a la actual Turquía, los hermanos que eran judíos, pero al mismo tiempo ahora eran cristianos, los judíos cristianos de la zona de la Turquía moderna, a eso le escribía. Y a los dispersos, vale decir a los que estaban viviendo fuera de la comunidad judía, fuera de su nación. Y si usted observa la primera carta, Pedro, en la salutación, solo pone su nombre, Pedro, y pone la situación de condición que es apóstol de Jesucristo. Y le escribe a esta iglesia. Ahora, escribiéndole a la misma iglesia, dice Simón Pedro. Simón Pedro. Y dice siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Por qué hago notar esta pequeña diferencia? Porque aquí usa su nombre de pila, ¿ya? Incluyendo el apodo que le pone el Señor Jesús. Porque el verdadero nombre de este varón era Simón. Simón. Y Cefas o Petros en griego significa piedra. Simón Piedra. Y este Simón tiene la idea de traer a la memoria los momentos en el cual él era una persona tendiente a la impulsividad y que necesitaba una relación de conocimiento más profundo con Dios. Entonces, la primera carta se presenta como la piedra que era elemental, la relación que debiese tener con la roca para ser parte del edificio llamado la iglesia. Pero acá se presenta primero que todo como Simón, como ese judío que estaba aprendiendo a conocer al príncipe de los pastores, nacido de pueblo judío, cual es el Señor Jesucristo, que lo hace ser después esa piedra
del edificio llamado la iglesia. Y no solo se presenta como apóstol, sino como siervo, para dar a entender a la iglesia la importancia también de estar en esta sujeción de servidumbre. Razones fundamentales. Toda la primera carta es una carta de aliento, de exhortación a los hermanos que iban a padecer tiempo, y ya estaban algunos padeciendo tiempo de persecución. Pero en cambio acá ahora va a ser una apología, una defensa de la fe contra ya las herejías como tal que estaban inundando y afectando a la iglesia. Allá, en la primera carta, se le exhorta, se le anima, se le reprende, se le alienta, se le impulsa a llevar una práctica de vida santa al pueblo, en una esperanza viva, de no seguir las costumbres y las corrientes paganas en donde ellos estaban morando. Que no se olvidasen que eran en esta tierra extranjeros y peregrinos, porque la patria está más allá del sol. En cambio, en esta segunda carta, si hay una palabra la cual cobra énfasis. Si me dijesen, pastor, ¿cuál puede ser la palabra clave para la segunda epístola, para esta segunda carta? Es la palabra conocimiento. Conocimiento. La primera tiene la connotación de santidad. La santidad es la clave en la primera, pero en la segunda es el conocimiento. Entonces ambas cartas nos van a dar el conocimiento de la santidad. Incluso podríamos ver lo siguiente. En su primera carta, Pedro tiene un sentido de urgencia de escribirle a estos hermanos, porque el diablo adoptó la forma del león que ruge, aunque nunca ha sido león. Toma la forma, la apariencia del león de la persecución. Ese león que devora, lo cual es grave, pero la persecución provoca algo sobre la iglesia que es limpieza y pureza. Ya de por sí la persecución es grave, por supuesto, pero ahora esta segunda carta tiene otro énfasis incluso más profundo y de mayor carácter de urgencia, porque ahora ese que en la primera carta tomó la apariencia de león, acaba de tomar la apariencia de serpiente. Ya no el león de la persecución, sino la serpiente de la seducción. ¡Yuhu! ¡Ajá! La serpiente de la seducción. Y ahora la historia se pone muy interesante, porque la serpiente de la seducción, a diferencia del león de la persecución, en la persecución viene la pureza y la limpieza en la iglesia. Purificación. Pero con la seducción viene la depravación y la corrupción. La iglesia se contamina. La iglesia, en su ataque seductor del diablo, la iglesia se debilita. La iglesia se descarría. La iglesia se confunde. La iglesia pierde la vida devocional a Dios y la vida de santidad necesarias para testificar y marcar diferencia. Por eso, de la palabra clave de la primera carta, santidad, ahora Pedro nos va a ligar a la otra palabra clave, absolutamente clave, en esta segunda carta, la cual es conocimiento. En día de persecución tenemos que dar más luz que nunca, mayor santidad. Pero en días de grave seducción, de falsas doctrinas, de herejías, y muchas de ellas encubiertas, tiene que haber un amplio conocimiento de lo genuino, un conocimiento relacional, un conocimiento capaz de evidenciar
fácilmente a la luz de lo verdadero, de lo genuino, lo falso que aparece en medio de la iglesia, queriendo pervertirla, desviarla, debilitarla y destruirla. Entonces, el conocimiento es clave, es clave. Por eso en esta introducción meditaremos bajo el tema, el conocimiento clave sobre la iglesia. El conocimiento clave sobre la iglesia. Y yo le hago una pregunta. ¿Cree usted que en estos tiempos tiene el mismo sentido de urgencia cuando los que enseñamos, los que predicamos, los que pastoreamos, le advertimos al pueblo que son días de apostasía, que son días de engaño, que son días de herejías, que son días de falsas doctrinas, en donde debemos abundar en el conocimiento? Ahora, ¿a qué conocimiento me estoy refiriendo? ¿A qué conocimiento se refiere Pedro? Vino a mi mente Pablo porque mucho de lo que Pedro va a presentar aquí también tiene mucho que ver con lo que Pablo en su momento exhortó y enseñó. ¿Acaso usted puede conocer lo falso, discernir lo falso, si no conoce primero lo verdadero? Y este conocimiento clave sobre la iglesia es el conocimiento que da discernimiento. Ajá. ¿Cómo está el discernimiento de la iglesia? A veces porque tal teólogo de eminencia, solo porque ya tiene un nombre, y puede ser que pase lo que dice el libro de Apocalipsis, solo tiene nombre de que está vivo, pero está muerto a los ojos de Dios. Solo porque el hombre de renombre de turno, que ha escrito cientos de libros, que muchos de ellos nada que ver con doctrina, solo basura filosófica de raciocinio humano, mezclado con algunos pasajes de la Escritura, dan el tinte como que si fuese el bestseller del siglo que está por sobre la Escritura misma. Porque lo dice ese, no lo ponemos en cuestionamiento, no actuamos como los bereanos. Tarea para la casa, no le voy a dar todo en bandeja. Busquen el libro de los Hechos. ¿Qué pasaba con los bereanos? ¿Por qué dice el registro de Lucas, el escritor del libro de los Hechos, que eran más nobles que los de Tesalónica? Los hermanos de Tesalónica tenían un muy buen testimonio, pero los hermanos de Berea tenían un testimonio excelente. ¿Sabe por qué? Porque la enseñanza del apóstol Pablo, incluso el gran adoctrinador de la iglesia, la ponían bajo la lupa de la Escritura. ¿Y cree usted que Pablo se molestaba por eso? Para nada. Todo lo contrario, es una práctica sana. No que se cuestione todo ni que se critique todo al azar o antojadizamente cuando un predicador serio y responsable predica o un maestro enseña. Pero debemos discernir, debemos llegar a ese conocimiento clave sobre la iglesia que nos capacite desde el conocimiento correcto de lo genuino, poder discernir y reconocer inmediatamente cuando algo es falso. ¿Sabe usted que está comprobado que la gente que trabaja con papel moneda, sobre todo, muchos años de su vida, llegan a tal expertise por la textura, por la composición de los billetes, por los sellos de agua, por cosas que el común de la gente no tiene idea de los billetes, lo saben reconocer inmediatamente. Incluso a personas expertas que han estado toda su vida laboral trabajando con papel moneda. Usted lo quiere engañar con un billete falso que parece lo más auténtico posible, aún con los ojos vendados y solo con la capacidad del tacto, va a descubrir cuál es el billete falso dentro de un fajo de billetes verdaderos. Así debiese ser la iglesia, pero así Dios tiene hombres y mujeres
que ya ha capacitado y preparado, que tienen esa capacidad espiritual del conocimiento clave sobre la iglesia para discernir lo falso a partir de un profundo conocimiento relacional desde la experiencia íntima, no solo desde la letra y la teoría de la palabra. Y se lo digo desde la humildad. Yo estoy dentro de ese grupo. Aquí no es un asunto de que ayer se me ocurrió comenzar a estudiar la Escritura, no. No. Llega un punto en el cual los hombres de Dios que amamos la palabra y amamos realmente estudiarla como en su contexto está presentada, sentimos en ese conocimiento tan profundo de lo verdadero, podría usar esta expresión, olfateamos a diablo, olfateamos a azufre. Cuando viene la leche adulterada, sentimos el olor nauseabundo de una leche que se ha echado a perder. Usted ponga en tela de juicio, no porque sea el gran hombre de turno, cuestione si realmente la doctrina es de Dios o no, en base a conocer la genuina doctrina bíblica. Los bereanos, los hermanos de Berea, amaban a Pablo, amaban sus enseñanzas, pero no porque fuera Pablo el gran hombre de Dios, no eran capaces de discernir las enseñanzas de Pablo. Toda enseñanza bíblica tiene que estar de acuerdo a la misma palabra de Dios. Tampoco alguien que enseña puede forzar la interpretación de la Biblia para hacer que la Biblia diga lo que él quiere decir. No. Nosotros hablamos lo que la Biblia sí quiere decir. Vale decir, el que predica y el que enseña tiene que permitir que la Biblia hable y eduque. Ahora, ¿a qué conocimiento se refería Pedro? Lo vamos a observar ahora. Entonces, Pedro saluda poniendo su nombre y el apelativo que Cristo le da. Yo soy Simón, la piedra viva del Dios vivo, de la roca viva que forma parte de este edificio llamado la iglesia. Fui llamado al apostolado, pero primero que todo soy un siervo de Dios. Me debo a Dios y al rebaño. Y le hablo a ustedes, esos que han sido perseguidos, pero que ahora van a ser seducidos. A ustedes los que han alcanzado, por medio de la justificación, de la justicia de Dios, a través de Jesucristo el Señor, esa fe preciosa que es la fe común de los hermanos. Ahora les desea gracia y paz, que era una de las formas de escritura de Pedro y era también uno de los sellos de la escritura de Pablo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué cosa? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe usted que esta palabra conocimiento viene del griego epignosis? La falsa ciencia, el falso conocimiento era la gnosis, con G, gnosis. Y ese conocimiento era un conocimiento filosófico, era un conocimiento racional y teórico respecto de algo o de alguien, principalmente de Dios. Y ese tipo de falso conocimiento era el que estaba afectando la iglesia. Y ahora, en su contraparte, Pedro habla de la epignosis. ¿Y qué significa la epignosis? Significa un conocimiento pleno y profundo que llega a ser un reconocimiento en pleno discernimiento. Entonces, este conocimiento es realmente un reconocimiento porque es un pleno conocimiento. Es una ciencia verdadera, completa y absoluta que proviene en la relación con Dios por medio del Espíritu Santo.
Esto no es algo que nace del corazón del hombre. Este conocimiento es dado por el Espíritu Santo en nuestra relación como hijos de Dios para con Dios. Por eso en su primera carta, lo primero que hace Pedro es el llamamiento a la vida santa por la relación de santidad de un Dios santo con un pueblo santo. Pero ahora, lo primero que va a presentar Pedro es este conocimiento que nos liga a ser participantes de la naturaleza divina como semilla de Dios, siendo parte de su pueblo. Entonces, como estamos ligados en santidad a un Dios santo en relación, poseemos el Espíritu de Dios, ahora tenemos participación de naturaleza divina en nosotros sin ser pequeños dioses. Pero esto es lo que va a demarcar la línea de ser un cristiano genuino. Los que han nacido de nuevo tienen en ese sentido la mente de Dios, porque está la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo. Nos da este conocimiento de relación, de intimidad, de profundidad para con Dios. Por eso el maestro, y está registrado en San Juan capítulo 17 versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí la palabra conocer tiene que ver con ginosco, un conocimiento cabal profundo, un conocimiento de intimidad, de relación. Y este es el conocimiento, la epignosis, la plenitud de conocimiento, el reconocimiento absoluto entre Padre, Hijo, Hijo y Padre, en relación de santidad y de participación de naturaleza divina, la cual ahora Pedro presenta en la introducción de esta carta sobre la iglesia a la cual es presentada esta carta hermosa, para que disciernan lo falso a través de lo genuino y de lo verdadero. Conclusión, consejo y consigna para el día de hoy. Conclusión. Este es el conocimiento que debe primar, debe tener preponderancia en la iglesia. No el mero conocimiento teórico de algunos, comillas, teólogos que conocen solo la letra, pero no conocen al Dios de la letra. Este es un conocimiento que emana del Espíritu Santo, facultando a maestros en el conocimiento de la Biblia en una relación diaria de comunión con Cristo a través del Espíritu Santo. Consejo: actuemos como los bereanos. Pongamos en la balanza bíblica cada enseñanza y mensaje que se nos imparta, no con un ojo criticón, sino con un ojo preciso para abundar en el conocimiento hasta llegar en manos de Dios a la expertise de reconocer inmediatamente lo falso por nuestro conocimiento genuino de lo verdadero. Tuvo sentido de urgencia en los días de Pedro, ahora tiene sentido de alta urgencia en la iglesia del tiempo final. Consigna y lema para el día de hoy: solo con un conocimiento pleno de lo genuino podremos discernir lo falso que hoy contamina al mundo entero y a la iglesia en muchas áreas. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.